Hola amigos, la Carta a los Hebreos es uno de los libros de las Sagradas Escrituras que más luz entrega al mundo cristiano en la actualidad. En él se habla del trabajo que realiza Jesús en el cielo después de haber resucitado. También se explica cómo esta labor nos bendice a cada uno de nosotros en este siglo. Y también nos aclara quiénes son los que obtendrán la gracia de Dios para poder llegar al cielo en el gran día cuando Jesús vuelva por segunda vez a rescatarnos. Bienvenidos a Tiempo de Paz. La carta a los Hebreos es una carta muy particular en el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo algunos principios en los primeros versículos y sin duda alguna nos anticipan una carta apasionante, muy cristocéntrica, como todos los libros de la Biblia, pero aquí de forma explícita. Queridos amigos, no se separe de nuestra compañía y desde ya les damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí a Tiempo de Paz. Estamos precisamente estudiando el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, con sus particularidades, sus singularidades que las hace muy diferentes al resto de los libros, especialmente el Nuevo Testamento, pero que tiene una razón de ser. La hemos comentado en los capítulos anteriores y en esta hora les queremos invitar para que juntos podamos tener aquí en Tiempo de Paz un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios, que podamos juntos sentir su presencia allí donde usted quiera que esté. Por lo tanto, junto con nuevamente darle las bienvenidas, les invito a que podamos orar al Señor para que nos prestemos pronto para abrir su palabra.
Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y en esta hora, Señor, rogamos tu presencia, que bendigas a nuestros amigos y que desde este lugar podamos, Señor, a través de tu palabra, irradiar las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Gracias, buen Dios. Bendícenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna que los primeros textos son muy importantes en las cartas, en los mensajes a transmitir. Dice mucho de la carta. No obstante, el libro de Hebreos, como ya hemos señalado, es diferente. No comienza con un saludo, ni mucho menos con una identificación del autor. Al contrario, como ya vimos en el capítulo anterior, decía Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Da por sentado que Dios tiene o tenía bajo la óptica del punto de vista del autor, Dios ya venía hablando acerca de algo, del plan de salvación, un mensaje para los cristianos, para el pueblo de Dios, un mensaje de fe. Pero en el versículo siguiente contrasta, ya Dios ha hablado, pero en nuestros días sigue hablando, pero de otra forma. En el pasado habla de la pluralidad, muchas veces y de muchas formas. Y en nuestros días, dice el autor, es singularidad. Dios ha hablado, pero de un solo modo. Y vamos a ver a qué se refiere el autor. Dice allí, y en estos postreros días, el verso 2 del capítulo 1 de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante notar este cambio. ¿En qué sentido? O sea, es un cambio no del todo. ¿Cómo podemos explicarlo? El hecho que no cambia es que Dios habla o Dios se revela. El hecho inmutable aquí es que Dios es quien desea y toma la iniciativa de entregar luz a un mundo lleno de tiniebla y oscuridad. Un mundo que carece de entendimiento. Un mundo que o personas, más que un mundo, ¿no? Hablemos ahora ya más individualista. Su propio pueblo, que a pesar de haber recibido mucha luz, aún seguía sin entender y vivir aquellos conceptos que Dios quería que fueran parte de su esencia, de su religión y de su relación con Dios. Ya hemos mencionado muchas veces la importancia del santuario en el pasado. No era solamente para un pueblo en específico, sino que para ese pueblo y a la vez para nosotros recobraba sentido todo lo que iba a ocurrir en la vida y persona, ministerio de Cristo Jesús. Ahora, Dios lo ha mencionado desde antes, pero en nuestros días dice que se ha cumplido en los postreros días. ¿Ya? Ahora, bajo la óptica del autor de Hebreos, esos últimos postreros días está haciendo alusión a este cambio, este fenómeno que ocurre cuando Cristo aparece en la historia de este mundo. Todo el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, dice, nos ha hablado por el Hijo. Es interesante que todas las citas que el autor de Hebreos señala que el Hijo enuncia son citas del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Jesús habla, ya que Él está diciendo, en estos días, en nuestros días, nos ha hablado por intermedio del Hijo, primero entonces tenemos que señalar que en la misma carta a los Hebreos, el Hijo cuando habla, cuando le responde al Padre, porque hay diálogos entre el Padre y el Hijo, la respuesta o las palabras del Hijo son del Antiguo Testamento, son citas del Antiguo Testamento. Alguien podría preguntar por qué el autor de Hebreos no ocupa las palabras de Jesús, como por ejemplo en el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús. O cuando estaba con la gran multitud que fue alimentada con 12 panes, con 5 panes.
¿Por qué razón no son usadas esas enseñanzas? ¿Por qué recobra mucho valor e interés el Antiguo Testamento? Y precisamente nosotros vemos que es el Antiguo Testamento el camino que prepara la venida de Cristo Jesús. Es aquello que es el mapa que nos lleva hasta la misma persona y obra de Cristo Jesús, incluso después de su muerte y su resurrección. Ya mencionamos en el capítulo anterior, cuidado, no podemos desechar. ¿Cómo puedo llegar a destino si yo boto el GPS? ¿Cómo puedo llegar a destino si yo rompo el mapa? Puede que llegue, pero a costa de perder tiempo, perder recursos. No es agradable llegar a destino. Yo recuerdo estaba en una ciudad desconocida, me habían prestado un GPS, la verdad que era una ciudad con otro idioma, en otro país. Y de pronto nos dimos cuenta, iba con mi esposa y mis hijos pequeños, nos dimos cuenta que el GPS, el cable que teníamos conectado, estaba malo y que solamente estábamos usando la batería que le quedaba al GPS. Antes de llegar a destino tuvimos que nos dimos cuenta que el GPS se había apagado, no había forma de volver a conectarlo. No teníamos cable alguno que pudiera darnos de nuevo el GPS para poder llegar. ¿Qué fue lo que hicimos? Tal vez se pregunta usted, ¿no? Bueno, tuvimos que activar los datos internacionales de Internet y poner un mapa y poder llegar a destino. No les voy a contar cuánto dinero costó eso Internet internacional, ese roaming. Pero ¿saben qué, queridos amigos? ¿Por qué entonces muchos de nosotros, de acuerdo al capítulo anterior que estuvimos comentando, por qué entonces muchos de nosotros tiramos el GPS por la ventana de nuestro vehículo? Queremos llegar a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Queremos llegar al reino de los cielos. Queremos estar preparados cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero encontramos que Dios nos ha hablado a través del Antiguo Testamento. Y cuando la Biblia dice, y ahora Cristo es el que nos habla, la revelación ahora es a través del Hijo, y en la carta a los Hebreos, ¿saben lo que señala? Que todo lo que Cristo habla, lo que el Hijo habla, es o son citas o son extractos, son del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos quiere enseñarnos algo aquí. Nos quiere decir que la Biblia es una sola unidad y de que el Hijo observa, respeta, guarda el Antiguo Testamento. Obviamente hay elementos en el Antiguo Testamento que son circunstanciales o condicionados al cumplimiento de. Cuando un corderito moría, anunciaba al Cordero de Dios, Cristo Jesús, que iba a morir en la cruz. Y cuando Cristo era la realidad, cuando la realidad llegaba, ya no era necesario aquel dibujo o sombra que mostraba la realidad. Es superior la realidad. Por lo tanto, todas aquellas cosas que se cumplieron en Cristo Jesús quedaron olvidadas. Pero nosotros las estudiamos para confirmar y ratificar, y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Él no está diciendo que debemos sacrificar y volver al judaísmo. Al contrario, si bien era el problema que estaba enfrentándose, él ahora está diciendo que todas aquellas cosas era para exaltar y ver con claridad a la persona y obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos una conexión entre Jesús, no solo hablando acerca de la palabra, sino siendo la palabra. Cristo transmitiendo la palabra de Dios a través de su vida, su ministerio. Bueno, eso es un aspecto, ¿no? El primer aspecto es Cristo cuando habla en el libro de Hebreos hace citaciones del Antiguo Testamento, validando las promesas, validando las profecías, validando todo aquello que fue dicho y que Dios ha hablado antiguamente por medio de los profetas. Pero aquí encontramos algo especial. No solamente es lo que Cristo habla, sino que también es lo que Cristo hace y lo que Cristo es. La revelación a través de Cristo Jesús. En estos días, dice el autor, nos ha hablado a través del Hijo.
Significa entonces de que por medio de los atributos, la verdad que nos va a faltar mucho tiempo para hablar de todos los atributos de Cristo Jesús y que son el fiel reflejo o la revelación de quién es el Padre. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? La respuesta la encontramos en Cristo Jesús. Cuando tal vez tenemos inquietudes acerca del Padre, de su carácter, de su forma de actuar o por qué actúa de esta u otra manera, y comenzamos a divagar en una temática que nos incomoda, el estudiar a Dios, la respuesta es muy simple. La respuesta se llama cristología. Porque cuando miro a Cristo Jesús, Él es el fiel reflejo de Dios el Padre. Porque su misión en esta tierra no solamente fue salvarnos, sino ser la revelación de Dios Padre. Lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para tu vida? Entonces ve a Cristo Jesús. Y cuando vamos a Cristo Jesús encontramos muchos atributos, pero me gustaría resumirlos solamente en dos de ellos. Porque en estos dos atributos encontramos la esencia de Dios en Cristo Jesús. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Estamos ahí cerquita de Hebreos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. El perdón de pecados tiene que ver con la salvación, pero aquí estamos hablando que en una palabra, en un atributo, se resumen muchas otras cosas. Lo primero es que Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo? Porque Cristo Jesús vino a mostrar aquella justicia. Él es fiel y justo para perdonar. Y no hay perdón sin derramamiento de pecado, por lo tanto, al ser justo también es salvador. Pero no puede salvar a aquel que no quiere ser salvo. Por lo tanto, es un Dios de amor. Y aquí viene el segundo atributo que engloba a Dios. El primero, entonces, es Dios es justo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo Jesús mostró esa justicia. Cuando hablamos de Dios es amor, también el libro de Juan, o la primera carta de Juan, encontramos ahí en el capítulo 4, donde dice que Dios es amor. Permítanme buscarlo y leerlo literalmente, ¿no? Porque es un texto que, si bien la gran mayoría, todos lo sabemos prácticamente de memoria, pero cuán importante es que lo podamos leer y aprender. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. No solamente para salvarnos, porque el Hijo mismo habla del amor de Dios. El Hijo mismo es la esencia del Padre. ¿Han visto ustedes aquellos hijos que son muy parecidos a los padres? No solamente físicamente, sino que la forma de hablar, la forma de pararse, la gestualidad. Ahora, si eso ocurre en un contexto de pecado entre los padres y los hijos terrenales, imagínense a Cristo Jesús, que es la misma esencia que su Padre. Por lo tanto, Cristo vino a mostrar el amor del Padre. Por lo tanto, no podemos pensar, como lo decíamos en el capítulo anterior, en un tipo de Dios del Antiguo Testamento y otro tipo de Dios en el Nuevo Testamento. No hay una dicotomía, no hay una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso el autor de Hebreos dice, en este tiempo ahora nos ha hablado a través del Hijo. El mismo mensaje del Antiguo Testamento, de amor, de esperanza, de fe, de confiar en Dios. Es el mismo mensaje del Nuevo Testamento y que el autor de Hebreos va a desarrollar de una forma tremenda. Palabras como acerquémonos confiadamente, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Actos de fe, actos de confianza. Y aquí él quiere dejar en claro al menos varios puntos de que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y el libro de Hebreo comienza a hablar de los juicios de Dios o el juicio de Dios, la obra
que Cristo desarrolla, el rol que desarrolla en el juicio divino. Y para eso tenemos que tener y entender que Dios es justo. El Padre es justo y es un Padre de amor. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Con una declaración teológica dada a un profeta en el pasado? Sí, habla de justicia, pero no hay ningún otro mensaje más fidedigno y más poderoso que el mismo Hijo de Dios, revelando el amor y la justicia del Padre. Ahora, Jesús también, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 9, versículo 10, dice, Dios me ha amado así como yo amo al Padre. Entonces, ahí está hablando, Cristo vino a mostrar de que ese Dios supremo, todopoderoso, que está en el cielo y que envía a su Hijo, es llamado Padre. Este concepto es el concepto de filiación, ¿no? Y viene de la palabra filio, hijo. Nosotros somos sus hijos. Cristo, con el solo hecho de llamar Padre al Dios de los cielos, a Jehová, automáticamente está mostrando también el amor de Dios. Porque también en Cristo Jesús somos llamados hijos de Dios. Tenemos que a través de esto, ¿no?, que Él puede llegar a ser nuestro Padre en Cristo Jesús. Encontramos que Él es un Dios justo y motivado por el amor. Entonces encontramos este versículo que a través de Cristo Jesús recobra un sentido especial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el último atributo de Dios, y es la salvación. Él concede vida. Él nos otorga esa vida y esa salvación, la vida eterna. Pero nada de esto ocurre si no es a través del Hijo, del mensaje que el Hijo quiere entregarnos. Pero queridos amigos, este no es un mensaje teórico. Este es ver a Jesús y saber cómo es Dios. El libro de Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. Jesús orando y conversando con el Padre. Querido amigo, en esta hora podríamos hablar y seguir extendiéndonos acerca de quién es Dios y filosofar acerca de Dios. Pero para eso vino Cristo Jesús, para mostrarnos al Padre. Y el Padre quiere que tú y yo podamos ser salvos, tener la vida eterna. Y para eso Él incluso envió a su Hijo, para que al ver a Cristo Jesús viviendo aquí en esta tierra, muriendo, resucitando y ahora ministrando a nuestro favor, nos demos cuenta que hay un juicio. Dios es justo, pero hay amor. Y Dios ama a todos aquellos que desean ser hijos de Dios. ¿Es ese tu deseo? ¿Deseas tú ser parte y sentirte un hijo de Dios? De decirle a ese Padre maravilloso, tú eres mi Padre. Si es así tu deseo, te invito a que oremos junto a nuestro Dios. Gracias, Dios Padre, te damos por darnos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque a través de Él podemos conocerte. Podemos ver, Señor, que tú nos amas y que deseas lo mejor para nosotros, incluyendo la salvación y la vida eterna. Oramos para que en esta hora cada uno de nuestros amigos pueda aceptar a Cristo Jesús en su corazón y podamos ver a través de Él el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Salvador. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y no te apartes de la sintonía Nuevo Tiempo y nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel, La Biblia Habla y Apocalipsis. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue nuestra sintonía. Estás en Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.